Desde la invención de lo que el mundo llegó a conocer como cámara oscura, la sociedad global no volvió a ser la misma. De la cámara oscura al kinetoscopio inventado por William Dickson y Thomas Edison en 1891, del kinetoscopio al cinematógrafo de los hermanos Lumière, inventos que representaron un cambio radical, una revolución de los ojos de la humanidad que transformó grabados, cuadros y fotografías en lo que hoy conocemos y percibimos como imágenes en movimiento, el eje central del cine. Gracias a la aparición de las imágenes en movimiento, el fenómeno del cine se expandió a muchos lugares del mundo como Europa, Estados Unidos y la India, dando origen a nuevos inventores que perfeccionaron el artefacto generador de imágenes dinámicas. Al expandirse la magia del cine, para el año 1910 comienzan a producirse en Europa películas de mayor duración y más calidad. En Francia se adaptaron obras de Victor Hugo y Émile Zola, mientras que en Italia se seguía consolidando el cine. Para 1913, la popularidad de las producciones cinematográficas estaba por el cielo. Para el año 1920, Estados Unidos produjo 796 largometrajes, Alemania produjo 646 y 65 por parte de Francia. El cine pisaba fuerte, firme y sin temor. Aunque el cine para esa época era mudo, se hacía escuchar en los rincones del planeta y se asentaba entre las artes y las sociedades. A medida que pasaba el tiempo, los apasionados por el cine desarrollaron nuevas técnicas creativas. De este modo hizo su entrada triunfal el cine sonoro. La primera película que se consideraba como sonora fue El cantor de jazz de Alan Crosland. A kilómetros de distancia de Europa y Estados Unidos, el cine también estaba tomando cada vez más protagonismo. El cine llegó a Latinoamérica con el cinematógrafo a finales del siglo XIX y se hizo famoso en países como Brasil, Argentina y México. La propagación del cine en Latinoamérica estuvo ligada a la influencia de promotores españoles, franceses e italianos, como la presencia de producciones estadounidenses en sus pantallas. Entre 1929 y 1931, se produjeron las primeras películas sonoras en México, Brasil y Argentina. En otros países, las producciones sonoras locales se darían a conocer más tarde. Entre las grandes producciones latinoamericanas de la época se destacaban Límite, producida en Brasil en 1929. Ahí está el detalle, realizada en México en 1940, y La Guerra Gaucha, hecha en Argentina en 1942. Inicialmente México, Brasil y Argentina fueron los primeros generadores de películas latinoamericanas, pero la sensación de las imágenes en movimiento se expandió a Cuba, Bolivia, Chile, Uruguay, hasta llegar a países como Venezuela. La historia del cine venezolano parte del 28 de enero de 1897 con los estrenos de dos películas mudas a blanco y negro, presentadas en el Teatro Baral de Maracaibo, Muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo y un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa de Manuel Trujillo Durán. Durante los años 1916 y 1918, la óptica de la nación venezolana pudo apreciar la primera película larga de ficción realizada en Caracas, La Dama de las Cayenas, de Enrique Zimmerman, y Don Leandro el Inefable, de Lucas Manzano, escrita por el popular Rafael Otazo. La apertura del primer cine en territorio venezolano, el Teatro Ayacucho, se registró en el año 1925 con una sala con capacidad para 1.300 personas. 3 años después, en 1928, en la ciudad de Barquisimeto, Amabilis Cordero funda los estudios cinematográficos Lara, dando pie e inicio a la producción del mediometraje Los Milagros de la Divina Pastora. 1941. Venezuela es testigo de uno de los primeros intentos de cine social. Se realiza a Juan de la Calle, con guión y producción de Rómulo Gallegos, bajo la dirección de Rafael Rivero. Y en 1950 se estrena La Escalinata de César Enríquez, como primer ejemplo de cine de autor venezolano.
Ya en 1951, la película La balandra Isabel llegó esta tarde, de Carlos Hugo Christensen, obtiene el primer premio de índole internacional para Venezuela, a la mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Tan solo unos años después, en 1957, Román Chalbaud comienza a rodar su primer filme, Caín adolescente, el primero de muchos que lo haría uno de los cineastas más reconocidos de Venezuela. La Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica nace en 1974, un organismo creado con la función de velar y actuar por la libre circulación y exhibición cinematográfica de índole cultural, agrupando a todos los centros de cultura cinematográfica, cineclubes, centros de cines experimentales, cinematecas y circuitos populares de exhibición. En 1975, por primera vez el Estado venezolano, a través del convenio entre Corpoturismo y Corpoindustria, financia el cine otorgando 5 millones de bolívares para la realización de 9 largometrajes, entre ellos Soy un delincuente y Sagrado y Obsceno. Para el periodo de los años 70, El pez que fuma, de Román Chalbaud, se convierte en la película más taquillera del año y en una de las grandes obras de este autor, que junto a Soy un delincuente y Cuando quiero llorar no lloro, caracterizan el cine nacional de esa época. El cine, fenómeno artístico, se apoderó de Venezuela, sacó a relucir el primer Festival de Cine Nacional para el año 1980, conllevó a César Bolívar a producir en 1984 Homicidio culposo, catalogándolo como el filme venezolano más visto en las salas, y convierte en 1989 a Caracas en sede del Foro Iberoamericano de Integración Cinematográfica. De cara al nuevo siglo, en el año 2000, películas como Manuela Sáenz, La Libertadora del Libertador, de Diego Rísquez, se convierte en la película venezolana más vista del año. En pleno siglo XXI, Venezuela se encuentra en un vaivén cinematográfico fuertemente marcado por un paradigma de producciones de carácter de calle, al que se oponen filmes como Miranda regresa, dirigida por Luis Alberto Lamata, y Zamora, a cargo de Román Chalbaud. Venezuela posee la esperanza de que el arte cinematográfico nacional se posicione como ejemplo de cine latinoamericano, para hacer que la travesía que tuvo punto de partida en 1897 haya valido la pena. El cine venezolano sigue adelante.